Bueno, vamos. Ok. ¿Estamos claros Volvimos. entonces? ¿Sabían de estas páginas, de estas plataformas que le hacen esta preselección? Bueno, profe, a mí por lo menos me han llamado de varias pegas por esta cuestión que era en mi currículum en Laborum o en ¿cómo está esta plataforma que es el... Ah, Ahora, pero tú te inscribiste en esa plataforma, Carlos. sí, pues me inscribí cuando estuve bien complicado de pega, me inscribí hace mucho tiempo, incluso Ok, hasta ahora no lo tengo actualizado. pero perfecto. Pero fíjate que entonces cuando tú llenas eso, ya tu síntesis ya no la vas a revisar de una manera directa en las primeras de cambio de recursos humanos, sino que el mismo sistema que tiene que ver con el otro concepto que le dije que investigaran con el Big Data y lo que es la inteligencia artificial. Entonces son unos motores de búsqueda que tienen que ver con esos dos conceptos que les di, que ya los software ya lo están haciendo por el ser humano. Entonces, lo que hago es machear lo que me pide el descriptivo de puesto, el perfil y la experiencia y de alguna forma el sistema lo va comparando y te va descartando lo que no tienen esa característica y te deja una preselección. Y obviamente si tú estás dentro de ese grupo te pueden llamar para una entrevista. ¿Me expliqué? Muy bien. Seguimos. Entonces, estamos claros con la preselección. ¿Alguna pregunta con la preselección, con la síntesis curricular? Ahora, ¿qué es lo que normalmente las empresas buscan en una síntesis curricular? ¿Qué es lo más importante? ¿Ok? Lo más importante son varias cosas. Primero, que tú tengas y lo que sea más importante para la empresa en ese momento. Bueno, ¿qué es lo que necesito yo? Que tenga experiencia o o que tenga el nivel académico. Pregunto. ¿Qué es lo más importante? ¿O las dos son importantes? Yo digo que las dos, profesor, porque de igual de nada sirve tener un título si el grado de experiencia no es lo suficiente para el cargo ¿Ok? y viceversa. También a veces el grado de experiencia no da todo lo que da haber estudiado dicha carrera, pues. Exacto. Entonces, Entonces, ambas van de la mano para mí. exacto, muy bien. Entonces, pero dependiendo de la empresa, a lo que le dé prioridad, o el área de recursos humanos, bueno, pero hay esa variante. Entonces, se supone que cuando tú haces ese match, el trabajador cumple con todos los requisitos. Experiencia, formación académica, los trabajos anteriores, cursos, programas, todo lo que esté relacionado con el área que lo vas a buscar y al final tienes uno de los mejores candidatos para seguir con tu proceso de selección. ¿Está bien? Continuamos. Luego de esto, fíjate que viene lo que se llama una entrevista preliminar. Como vieron en el video, esa entrevista preliminar se puede hacer vía teléfono, ¿cierto? Antes de que tú puedas invitar o convocar a la persona postulante a una entrevista personal. Entonces, esa entrevista preliminar normalmente la hace recursos humanos antes de iniciar cualquier proceso. Entonces, esa entrevista preliminar puede ser vía online, Zoom, que se hizo ahorita en la pandemia, se utilizó mucho, ¿cierto? Y se hizo vía online, esa presencial. De alguna forma, el objetivo de esta entrevista preliminar es como conocer a la persona de primera mano, ver esa, esa característica que tú estás buscando, ya tú leíste el currículo, le viste la experiencia y todo, pero ahí es una entrevista más como de verificación, de validación del currículo y obviamente tú vas a verificar alguna información que te quedó con dudas dentro del currículo y vas a ver cómo ese candidato se acerca a ese requerimiento que tú estás buscando. Entonces, en esa entrevista preliminar, ahí hay un nombre, yo no sé si ustedes lo utilizan, que es el feeling. Han oído de la palabra feeling entre el entrevistado y recursos humanos. Pregunto, ¿Cómo? Disculpe, profe, ¿puedo repetir la pregunta? No lo entendí. que en esta entrevista preliminar es una acción que permite conocer al postulado, ¿cierto? Hay una conversación muy general, se hace una verificación del currículo,
Se hace algunas preguntas de la experiencia, de dónde ha trabajado y algunas cosas que le pueda ir sacando al candidato, que lo puede ir entrevistando. Pero más que todo es una entrevista como de feeling. ¿Han oído la palabra feeling? Ah, sí, profe, tiene mucho que ver, influye mucho eso, creo yo. Ok. ¿Y qué Porque es el si no hay feeling? como química o buena relación con la persona que te está entrevistando, no hay como esa chispa para poder hablar y seguir un tema de conversación. No, no hay Exactamente. mucho que hacer. Exactamente. Eso es lo que se llama feeling. ¿Ok? Para efectos de poder tener esa como esa aproximación, si me da o como que el candidato como que se parece o no se parece. Es cuestión de feeling, pues como de relación, de sentimiento, de ese primer approach que se puede hacer con una persona. Igual que cuando tú conoces una persona, pues, ¿cierto? Cuando conversas con la persona, ya tú sabes si te da feeling o no te da feeling, y tú dices, bueno, no, este no va para el baile. O las damas o los caballeros cuando están pololeando de noche. La primera entrevista, la primera salida, y tú dices, bueno, mira, primera y última, pues no me dio feeling o sí me dio feeling. La pasamos bien, bueno, a lo mejor este candidato como que se parece al próximo pololo que puedo tener o polola que puedo tener. Entonces, esa es cuestión de feeling, como decía una canción antes. ¿Ok? Entonces, esa entrevista preliminar es muy importante porque me permite dos cosas. Verificar los datos de la síntesis curricular, la experiencia, y el otro es ver si hay esa química, ese feeling que donde tú puedas ver, bueno, si veo a Yanina, si veo a Josefa como futura trabajadora, o no la veo, ¿vale? De verdad que hay algo que un no sé qué, ¿cierto? Que todavía como ese no sé qué es, pues, pero como que no me dio mucho feeling. De todas formas, la voy a poner a entrevistar con otro psicólogo cuando venga para ver la opinión del otro y ahí podemos tomar una decisión. ¿Estamos bien con la entrevista preliminar? Sí, Muy profe. Sí, bien. profe. Ok. Luego viene ya la entrevista ya desde el punto de vista ya más formal. Entonces, hay unos tipos de entrevistas que es con el cliente interno. Entonces, hay una entrevista preliminar, como ya lo dije, con recursos humanos y ahí se valida lo que vimos anteriormente. Y luego hay una entrevista con el cliente interno, con la unidad que solicitó la vacante. Y esas entrevistas pueden ser individuales, colectivas. ¿Han hecho entrevistas colectivas en algún momento de su experiencia laboral mientras se postularon en alguna empresa? Sí, profe. Cuéntenme. Yo postulé a una auditora hace un tiempo atrás y eran 4 etapas. Y de las 4, solo 2 eran individuales. Ok. Una era con el socio ya directamente, que era la previa a que te dieran como el que habías quedado. Y una con la persona de recursos humanos. Las otras 2, una, bueno, claro, una fueron pruebas de conocimiento y la otra era como un tipo de debate con los otros postulantes al cargo. Exacto. Entonces, ellos todo el rato, el rol de la persona de recursos humanos era como ponerte, no sé cómo explicarlo, así como casi que ponerte en contra. ¿Por qué tienes que quedar tú y no la otra persona? Entonces era como debatir y dar tu argumento. Exactamente. Entonces, hay tipos de entrevistas. Muchas gracias, Carolina. Excelente experiencia. Entonces, fíjate, entonces hay este tipo de entrevistas que son individuales, pero dependiendo del tipo de puesto, yo quiero hacer entrevistas donde estén todos los aspirantes para ver cómo se muestran en una realidad. Entonces, yo lo que hago es colocar una situación del puesto que están ocupando. Le digo, mira, si está pasando en este puesto, ¿qué hacemos en este puesto? Si se cae el sistema, tenemos que despachar, hacer un tema logístico, despachar una cantidad de información o cualquier información que se esté manejando. Y comienza la gente a debatir. Entonces, ahí tú vas viendo cómo se desarrolla cada quien. Ahí salen los líderes naturales.
ahí está el que no habla. Entonces, bueno, tú vas evaluando porque a cada uno le colocas un numerito en la solapa de la camisa, le vas colocando porque el de recursos humanos, ahí estás tomando nota de lo que está viendo. Entonces, ahí estás evaluando iniciativa, creatividad, liderazgo natural, conocimiento, empatía. Entonces, estás evaluando una cantidad de elementos en esa entrevista colectiva, ¿ok? Que te permite entonces tener mayor capacidad de decisión porque lo estás viviendo en vivo. A que tú hagas una entrevista individual que la persona te va a responder y sin ninguna presión, sin ningún elemento de contrarrestar al otro, y de alguna forma, cuando eso se da, salen las habilidades naturales que tiene el ser humano. ¿Me explico? ¿Ok? Entonces, esas entrevistas pueden ser individuales, pueden ser colectivas. Y obviamente, el cliente interno es el que tiene mucha decisión con esto, porque él conoce el proceso, conoce lo que exige el puesto, conoce la característica de la persona que tiene que tener para ese puesto, y de alguna forma es determinante esa entrevista de selección con la unidad cliente. Ya Recursos Humanos ya lo entrevistó, le hizo una entrevista preliminar, revisó los antecedentes, revisó la referencia, validó los títulos, todo lo que ya Recursos Humanos hizo todo, desde el punto de vista técnico. Vamos a una entrevista preliminar con el cliente interno para que lo entreviste también, y de alguna forma también él vaya dando su opinión con toda la gente que vaya entrevistando. Una vez que tenga las entrevistas de selección, viene entonces todos los que son los test psicotécnicos. Todos han presentado estos test, ¿cierto? Entonces, Sí, profe. entonces hay unas evaluaciones que son, o donde se evalúan predisposiciones naturales, innatas o adquiridas, como rozamiento verbal, la creatividad, la memoria, actitudes numéricas, espaciales, atención, percepción. Bueno, hay una cantidad de pruebas, ojo, que dependiendo del perfil del puesto, Recursos Humanos selecciona las pruebas que se van a aplicar. Algunas pruebas son genéricas para todos los puestos. Y dependiendo del puesto, le vas agregando o le vas quitando algunas pruebas. ¿Cierto? Para poder medir lo que yo necesito medir, dependiendo del puesto. Entonces, hay esas pruebas psicotécnicas donde buscamos esa información. Entonces, fíjate que ya vamos por la entrevista preliminar, la entrevista con la unidad cliente. Entonces, todos esos procesos son selectivos. El que no pasa una etapa no pasa la otra, ¿cierto? Y así sucesivamente. ¿Estamos bien? Entonces, Sí, profe. Entonces, si usted no pasó la entrevista preliminar, obviamente no vas a ir a la entrevista con el cliente. Si pasaste aquí y pasaste con el cliente y vas bien, entonces vas a las pruebas psicotécnicas, ¿cierto? Luego vas, dentro de esa batería de respuestas, también tienes unos test de personalidad, ¿ok? De cómo eres tú como persona. Y eso también lo pude haber evaluado, ¿dónde? También lo pude haber evaluado en la entrevista grupal, ¿recuerdan? Entonces tengo dos formas de verlo. En una entrevista grupal, más los formularios de test de personalidad que la persona tiene. Yo tengo unos resultados de unas evaluaciones que yo hice y lo apliqué con un software. Lo voy a ubicar y lo vamos a ver la semana que viene. Yo obviamente voy a tapar el nombre del participante, pero para que veamos todas las pruebas que se hicieron y cómo salió y cómo se mide. ¿Les parece? Aunque no es el objetivo de la cátedra profundizar en test ni pruebas, porque ustedes no van a aplicar eso, pero me gustaría compartirlo. ¿Ok? Ok, profe. Ya, Sí, profe. profe. Entonces, aquí se evalúa la parte de ansiedad, autocontrol, independencia, emociones, la parte de agresividad, dinamismo, influencia. Y esto lo viste, si lo hiciste en una entrevista grupal, te aseguro que tú pudiste ver si la persona era dinámica, si era agresiva,
cómo maneja las emociones, si tiene autocontrol. ¿Cierto que se nota todo eso? Cuando tú estás en un grupo y hay una discusión, una propugnación de ideas, ahí tú vas a ver de todo, ¿cierto? Los más calmados, los más agresivos, los que son más dinámicos, lo que son más ansiosos. Bueno, ahí vas a ver de todo. Entonces, todos esos procesos se van evaluando y yo voy agregando o quitando pruebas dependiendo del tipo de puesto que estoy evaluando. Vuelvo y repito. Este no es un ABC para todos los puestos. Esto va a depender del tipo de puesto, del nivel del puesto, y ahí se van escogiendo las pruebas. ¿Está bien? Y también hay unos test que se llaman los test de competencia. Ustedes han oído hablar aquí de la escuela de las competencias, ¿cierto? En alguna de las cátedras han visto hablar de competencia. Entonces, cuando hablamos de competencia, estamos hablando del triángulo, ¿recuerdan? Que es el saber, ¿ok? El saber hacer y el saber ser. ¿Eso lo han oído? Aquí en la escuela de comercio. Pregunto. No, profesor. No, ¿Ah? no lo he escuchado nunca eso. ¿No? ¿Seguro, Carlos? Seguro, profesor. Yo tampoco, profe. Ok. Entonces, nuevo cuando para hablamos mí. de competencia, para que una persona sea competente, ¿ok? Tiene que cumplir con estos tres elementos, con ese triángulo, ¿ok? El saber. Cuando hablamos del saber, es esa cantidad de conocimiento, información teórica, académica, que tú acumulas dentro de un proceso de formación, ¿cierto? ¿Estamos bien? Una vez que se supone que tú tienes ese cúmulo académico de información, de teorías, de modelos, de práctica, de todo lo que tú te enseñan en una titulación, cuando tú te titulas, tú debes estar en la capacidad luego de demostrar en la realidad eso que tú aprendiste de manera teórica, que es el saber hacer. ¿Cierto? Entonces, tú puedes tener una excelente teoría, eres un 7 en teoría, pero también me tienes que demostrar que eres un 7 en saber aplicar esa teoría, en el saber hacer. Y el otro vértice del triángulo es saber ser, que tiene que ver con la persona. ¿Ok? Entonces, cuando si hablamos de competencia, estamos hablando de una integralidad. Que tú como ustedes son del área de logística, ¿cierto? Ya, profesor, De contabilidad, contabilidad. disculpe. Contable. Ustedes son del área contable. Entonces se supone que ustedes están en una formación del saber, todos los conocimientos contables, toda la información que tiene que ver con la administración contable de una empresa, los estados financieros, los balances personales, todo lo que tiene que ver. Se supone que tú debes tener toda la teoría, ¿cierto? Pero tú me vas a demostrar, y que ustedes lo van haciendo a la medida que se van profundizando en los semestres, ustedes tienen que hacer un estado financiero, lo tienen que saber hacer, un estado de resultados, un análisis de los estados financieros. Entonces, ese es el saber hacer. Y el saber ser es cómo tú te relacionas como ser humano dentro de ese proceso laboral que te permita integrar esos tres elementos. El saber hacer y el ser. ¿Qué pasa si tú eres un 7 en el saber y eres un 4 o un 5 en el saber hacer y eres un 2 en el saber ser como persona? ¿Qué puede pasar? ¿No se cumple el triángulo? Exacto. Entonces, tus competencias no están completas. ¿Dónde normalmente falla este triángulo? Pónganse un ejemplo que lo coloco rapidito. Ustedes han tenido supervisores, ¿verdad? Y tienen supervisores ahorita, ¿cierto? Sí. Bien, pónganlo al frente y siéntelo ahí que le voy a hacer una pregunta a ustedes. Ya tienen al supervisor al frente. Ese supervisor de ustedes es un 7 en conocimiento, conoce todos los procesos, todas las leyes, todo. Ustedes se van respondiendo. Ese señor lo sabe hacer cuando
cuando demuestra experticia en el hacer de esos conocimientos, que los pone en práctica y los enseña a ustedes y les dice cómo hacerlos y lo hace con ustedes y les enseña. ¿Y cómo es esa persona? ¿Cómo los lidera? ¿Cómo se comporta como supervisor? ¿Es amable, es responsable, es respetuoso? Eso es lo que le estoy preguntando. Creo ¿Ya que vieron fallan a en su- saber ser. ¿Ah? Ay. Creo que fallan en saber ser. ¿Ves? Creo que falla en el saber ser. Ese es uno de las debilidades que mayor existen en las competencias. Otro ejemplo, ¿quién evalúa a su supervisor y cómo está? En el saber hacer y en el saber ser. Como profe no le entendí la pregunta. Nuevamente, ¿quién tiene otro ejemplo de su supervisor? Verdad. Yo que salió la respuesta rapidito con la competencia. ¿Quién más tiene un ejemplo de supervisor inmediato? ¿Es un 7 en los tres? Pregunto. Lorena, Carlos. El mío es en el saber hacer. Yo pienso que en el saber hacer porque El tiene mío que igual. saber hacer con su papel. Profe, yo creo que el supervisor. saber ser, yo creo que es lo más importante, el saber ser. No, pero la pregunta no es esa, sino a tu supervisor que ya evaluaste, que le diga que lo colocaras al frente y lo evaluaras. ¿Cómo lo estás En el mío es el evaluando? saber hacer. También yo pienso que el saber hacer, porque ya vi lo otro. Y el saber ser, ¿cómo es? Si es empático, si es proactivo, si es ¿Sí? eso. Entonces, cuando tú evalúas a tu supervisor inmediato, tú dices, ese supervisor, un 7 en el saber, un 7 en el saber hacer y un 7 en el saber ser. O mi supervisor, como dijo la señorita acá, mira, un 7 en saber y en saber hacer, pero un 2 en saber ser. Entonces, no tiene las competencias integrales. ¿Me explico? Sí, profe, pero por ejemplo en la control es más importante saber hacer que el saber ser. ¿Cómo? Por ejemplo, en el ámbito de construcción, más importa el que sepa hacer que el que sepa hacer. El que sepa saber, pero, Yo creo que no. ajá, eso, ¿por qué no? Mire, Es porque que yo creo normalmente que es yo un la parte, complemento de todo. Ok. pero Y por creo ejemplo, que es muy importante lo de saber ser, porque depende cómo él sea como ser humano, es como va a ser como jefatura, cómo nos va a liderar. es que, por Exactamente. ejemplo, porque en el ámbito de construcción es más chicoteo que empatía. Ok, pero fíjate que desde el punto de vista de liderazgo y de competencia, tiene que ser una integralidad, Carlos. ¿Ok? No, Porque si no eso es, estamos claros, pero llevando la realidad, profe, bueno, yo trabajé harto tiempo en la parte de construcción y normalmente los supervisores eran, ya si se va, llega otro más. está bien, Porque pero eso al final es un problema para las empresas. Claro, ¿verdad? Que no lo ven, que no le importa, que a lo mejor las ganancias son muy altas que lo doy, pero desde el punto de vista real, un profesional tiene que ser integral con estos tres elementos, porque si a ti te falta uno, y el que más falta, y el que más está, y el que más está al debe, como decimos acá, es el saber ser, que es uno donde No, profe, si en eso estamos totalmente de acuerdo, si yo no voy en contra de eso. A lo que yo digo, por ejemplo, que en el ámbito de la construcción, en trabajos donde es más que nada el trabajo bruto, el de estar en terreno, etcétera, lo mismo con recolectores de verdura, los temporeros, por ejemplo, ellos netamente es producción y menos empatía. claro. Bueno, pero desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de lo que estamos hablando, se habla de una integralidad. Y obviamente, y tú vas a tener en empresa personas que saben mucho, lo saben hacer muy bien, y como supervisores, como líderes son, mira, fatales, y están ahí, y las empresas lo aceptan porque, ¿por qué? Porque dan resultados, porque hace que la gente trabaja, pero al final eso te genera conflictos, ¿no? Pero del concepto de competencia es que tú puedas integrar esos tres elementos. Y el saber ser es uno de los más complejos porque es el más difícil de que la persona mejore.
porque primero tiene que Porque darse eso, cuenta. Y después que se dé cuenta, tiene que tomar la decisión de mejorar si es que quiere mejorar. ¿Ok? ¿Quién y iba a decir algo? de hecho ahora, como generalmente, y como lo mostró en un video usted, profe, y en general, por lo que uno se va dando cuenta, ahora le están dando mucho énfasis a ese tema, a las habilidades blandas, A la habilidad al, blanda. al saber ser, le están dando mucha importancia porque lo académico lo podía aprender, lo podía estudiar, eso leí, estudié y lo vaya a tener, pero el saber ser no No es llega, tan eso fácil. no se aprende. Sí, Es un tema mucho más complejo de cambiar. sí. Exacto. Entonces, esa es un poco la reflexión, Jocelyn. Gracias. Muy bien. ¿Estamos claros entonces con el test de competencia también que se hace para efectos de ese? También hay unos test de conocimiento. ¿Lo han hecho? Que le ponen una evaluación, hágame un estado financiero o analíceme ese estado financiero en las pruebas. ¿A alguien le hicieron esto? Pregunto. Sí, profe, a mí cuando postulé al mismo lugar me hicieron una prueba que tenía, bueno, yo esa vez postulé al área de impuestos y para pasar a la siguiente etapa tenía que confeccionar una renta líquida imponible. Ok, perfecto. Entonces, fíjate que cómo va variando esta cantidad de pruebas, de test de conocimiento y obviamente esa estructura de ese proceso se va armando o se va diseñando en función de que del puesto que se va a reclutar y se va a seleccionar. Y se diseña en función de eso. Muy bien. Luego viene algo que llaman los exámenes médicos o el examen de salud. Eso se aplica acá en Chile para todos los puestos por ley. Todos No pasan para por un todos, examen de No, salud. profe, no para todos. Solamente para para las los personas que trabajan en mina, en altura. Ok. Yo igual me tuve que hacer examen bueno, me acuerdo que esa vez fue antidrogas y no me acuerdo qué más, pero no era así como al corazón ni nada, sino que era como para saber si consumía droga. Ok. Entonces, los exámenes médicos obviamente también se diseñan en función de qué, pregunto. En de ver si el trabajador es apto para desempeñar la función. Claro, entonces todo diseño de examen médico, así como las evaluaciones que le di, van a depender de la exigencia que tenga el puesto. Entonces, yo no puedo hacer un examen médico general para todos los puestos, obviamente, si no aplica. Entonces, como ustedes han dicho, todos esos trabajos de minería que tengan ese tipo de requerimientos, trabajos en alturas, toda una cantidad de funciones que va a hacer un trabajador, yo tengo que estar claro que le voy a hacer los exámenes A, B, C y D. A lo mejor tengo unos exámenes estándar, que es un perfil, ¿cómo le llaman aquí cuando le hacen toda la parte básica? Nosotros le llamamos perfil 20. Aquí, ¿cómo se le llama? Que es el de sangre, el de orina, los normales, los básicos. ¿Un perfil bioquímico? Exacto, es algo sencillo que te hacen y hay unos exámenes muy específicos, muy del puesto. Audiometría hacen aquí, tema de los oídos, para oír. No. Y cuando son solo de altura. Para Exacto. la altura no hacen eso. Entonces va a depender, esos tipos de exámenes que le estoy diciendo, que son muy específicos, van a depender del requerimiento del puesto. Entonces con el conjunto de los médicos de la empresa o de la empresa que contrate la empresa para que haga los exámenes médicos, se sienta con recursos humanos y dice, bueno, a los exámenes de toda la empresa para los cargos A, B, C y D, solamente le hacemos estos exámenes. Para los cargos C y D van con esto y diseñan toda una estructura de exámenes para todos los tipos de puestos. ¿Estamos bien? sí, profe. Entonces, una vez que ese examen médico tiene un resultado, lo que se le dice a la persona es que quedó apto o no apto. Ahí no te van a decir qué fue lo que pasó, que tienes tal cosa, que te tienes que operar, no. Ahí no hay información de eso. O usted es apto o no apto. Eso pasa aquí también. A la persona se le dice por qué no está apto médicamente. Pregunto a
¿Ustedes se lo han dicho en algún momento? ¿Se lo han dicho? No, o sea, a mí no, porque nunca me han hecho esos exámenes porque no he trabajado, pero al Carlos se lo hacen, pero cuando le pasan los resultados lo mandan a médico. Ajá, pero le dicen, y si no quedaste, ¿por qué no No, quedaste? no es esto, lo que pasa es que la empresa de él se lo hacen anual, le mandan a hacer exámenes anuales, pero Sí, siempre no, sale trabajando ahí. pero no son los exámenes anuales, me estoy hablando cuando vas a ingresar, porque ya cuando estás en la empresa, todos no, los pero años te lo dicen mandan a que no. hacer, claro que sí. No, no le mandan, no le dicen que le salió mal. Claro, porque esa es más o menos la norma internacional. Tú dices acto o no acto. ¿Ok? Entonces tú le dices, mira, Ángel, que tú tienes una cosa aquí, que está allá, que para acá, que tiene... No, no, eso no se utiliza. Dice acto o no acto médicamente según el perfil del puesto y las funciones del puesto. Más nada. Si la persona quiere indagar por él, irá a su médico particular. Mira, me fui a una empresa, me hicieron todos estos exámenes. Mira, dime qué tengo porque no salí acto médicamente. Más nada. ¿Estamos bien? Ok, entonces la última parte, la selección. Entonces, recursos humanos, ¿qué hace? Presenta una jerarquización de resultados. Una vez que pasamos por todas esas pruebas con resultados, toda esa información la tiene recursos humanos y se reúne con la unidad cliente y le entrega a la unidad cliente, mira, aquí están la jerarquización de las 80 personas que entraron, aquí están las 10 mejores y jerarquizadas. Y el cliente es el que toma la decisión quién va a ocupar el puesto. ¿Están de acuerdo con eso? Que sea la unidad cliente, la unidad que solicitó. Se utiliza eso acá en las empresas, en sus empresas. Pregunto. Lo dice el gerente general. ¿Cómo? Lo dice el gerente general. Exacto. Entonces la que lo define la unidad cliente, ¿cierto? Que es la que pidió la vacante, que participó en el proceso, hizo entrevistas y tiene el feeling y tiene obviamente el resultado técnico y administrativo que le da recursos humanos. Y de ahí la unidad cliente toma la decisión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta, Ramón? ¿Que has estado callado hoy? No, estaba escuchando, maestro. ¿Todo bien? Sí, profesor, todo bien. Está concentrado. Perfecto. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las nuevas tendencias en lo que es reclutamiento? Bueno, todos los test de selección son online. A ti te mandan un link a tu correo y llenas todas esas pruebas que le dije de personalidad, de los otros. Todas esas pruebas las puedes hacer en tu casa. O la puedes hacer en la empresa donde vas, te ponen en un computador, te dicen llene aquí y te van pasando todas las pruebas. Y automáticamente cuando cierras el computador, ya tienes los resultados de cada una de las pruebas. Así estamos con las nuevas tendencias en reclutamiento y selección. Igual que la síntesis curricular. Una vez cuando ya tú la envías, hay una preselección que te da el software automáticamente para efectos de... Ok, ya ahorita pasamos la lista. Ya la tengo aquí abierta. Y la entrevista a distancia, bueno, que pasó ahorita con el tema de la pandemia. ¿Ok? Y la gamificación, bueno, que es una creación de planes de comunicación interna, pieza clave para la estrategia, y es un proceso de selección que se están haciendo a través de juegos. ¿Ok? O a través de casos que se le presentan a las personas. Muy bien. Vamos a ver rápidamente el proceso, como un cierre. Entonces, ahí hay un requerimiento del área. Hay una descripción del puesto, se define una vacante, si el reclutamiento es interno y externo, se hace el proceso de reclutamiento de selección, se analiza la síntesis curricular, la entrevista de recursos humanos, pruebas psicotécnicas, pruebas psicológicas, pruebas de selección,
una entrevista con el área solicitante del candidato, exámenes médicos, acto o no acto, presentación de la propuesta salarial y contratación. Eso es básicamente de manera general lo que es el proceso de reclutamiento y selección. ¿Alguna pregunta con esto, señores? No, profe. ¿Quedamos bien con esta parte? Sí, profe. Profe. Déjenme ubicar la asistencia. Vamos con la asistencia. ¿Cuándo? No, no, apague la luz nomás. Profe. Hay una quita igual que la playa. Tomás, ponete parca, vaya a quedar todo mojado. Está lloviendo. Jocelyn Díaz. ¿Qué? Perdón. No. El micro. Lo siento, Dile lo al siento, Tommy lo que se siento. abrigue. Dile al Tommy que se abrigue. Ay, sí, aquí está lloviendo. Por Ya, fin. está lloviendo, Tommy, ¿no? abrígate. Yo sé que estás al lado de la ¿Dónde está computadora. Ok, lloviendo? señores. Ximena Cecilia, Chamú. Presente, profesor. Carlos Mauricio, Presente, profesor. Josefa Isidora, Presente, profe. Nicole Andrea, Presente, profe. Gilly Catherine. Gilly Catherine, Tiene un problema ella con un familiar en el hospital. ya. Gus, la carretera austral. De verdad, qué envidia. Ajá, dije Gilly Quedó en Gilly Catherine. Catherine. No está, ¿verdad? No, profe. Ok, vamos con Carlos Alberto, Presente, profe. Juan Pablo, Presente, profe. Jocelyn Valesca, Presente, profe. Marina Magali, Presente, profe. Lorena del Carmen, Presente, profe. Yonaika está presente, Jeremy también, Javier Andrés, Guzmán Bonilla, Javier Andrés, Mixi Nadia, Mixi, Está Profe, ya trabajando, estaba profesor. trabajando, profe, estaba trabajando. Pamela Isabel, Mora Fuentes Pamela, Alejandra Paz, Presente, profesor. Catherine Marcela, Yanina, Catherine Marcela, Presente, profe. Yanina está, Constanza, Javiera, Constanza Javiera, Profe, enferma. la Connie está en el hospital. Sí, está enfermita. Quero Susana, Presente, profe. Rodrigo Alexis, Presente, profe. Carolina Andrea, Carolina Ah, Andrea, activarlo. Presente, presente. Ramón está presente, Zipper Berta, Rocío Constanza. Presente, profe. Perfecto. Entonces los ausentes son Yeli, Javier Andrés, Pamela Isabel, Osandón Constanza y Berta. ¿Cierto? Profe, no sé Así es, si profe. se le comentó, pero igual Constanza está